Patricia y vamos con otra clase de yoga. Vamos a empezar, como siempre, de pie. Vamos a llevar los pies a la altura de las caderas y vamos a balancearnos ligeramente hacia un lado y hacia el otro, despacito. Vamos a ir despertando un poquito nuestro cuerpo, vamos a ir haciendo movimientos lentos. Y vamos a llevar ahora un brazo arriba y otro abajo. Llevamos manos hacia la cadera y círculos. A un lado. Y al otro lado los círculos. Vamos ahora con los pies, hacemos giros. Al otro lado del giro, mismo pie, al otro lado. Y cambiamos de pie. Al otro lado los giros. Y llevamos deditos a la colchoneta. Y cambiamos al otro pie. Vamos a llevar una pierna estirada y otra flexionada. Despacito vamos a ir bajando poco a poco. Y nos quedamos ahí. Flexionamos una pierna, la otra la estiramos. Y hacemos giros con nuestras muñecas. Cambiamos el sentido del giro y cambiamos el peso de la pierna. Semiflexionamos las dos rodillas, nos agarramos los codos y nos balanceamos de un lado al otro. Y despacito nos incorporamos y nos ponemos de puntillas, estiramos brazos hacia la cabeza. Y bajamos. Vale, vamos a empezar con los saludos al sol. Ya sabéis, el movimiento acompañado de la respiración acompañada del movimiento. Vamos allá, nos ponemos al principio de la esterilla y empezamos. Cogemos aire, brazos arriba. Exhala, manos a la colchoneta, rodillas semiflexionadas. Inhala, manos a rodillas, espalda paralela al suelo. Exhala, manos a la colchoneta. Inhala, pierna derecha atrás. Exhala, apoya pierna derecha, rodilla derecha. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos a la colchoneta y perro boca abajo. Llevamos pierna izquierda atrás. Deditos de las manos separados y estirados. Cabeza entre los brazos. Hombros alejados de las orejas. Espalda estirada, cadera bien arriba.
Inhala, vamos a tabla. Retengo bajo rodilla, pecho, barbilla. Exhala, bajamos. Inhala, lleva el tronco hacia arriba, cobra. Exhala, llevamos el culete hacia los talones, activamos deditos de los pies y perro boca abajo de nuevo. Inhala, derecha arriba. Exhala, pierna derecha adelante, izquierda adelante y subimos. Izquierda, inhala. Exhala. Inhala, rodillas. Exhala. Inhala, izquierda atrás. Exhala, apoya rodilla izquierda. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos a la colchoneta y perro boca abajo de nuevo. Deditos de las manos separados y estirados. Cabeza entre los brazos, hombros alejados de las orejas. Espalda estirada, cadera bien arriba. Inhala, vamos a tabla. Y bajamos rodilla, pecho, barbilla. Cogemos aire, cobra. Exhala, culeta a los talones. Y perro boca abajo de nuevo. Inhala, izquierda arriba. Y exhala, izquierda adelante. Derecha adelante. Y subimos. Repetimos, derecha, inhala. Exhala. Manos a rodillas. Abajo. Inhala, derecha atrás. Bajamos rodilla. Brazos arriba. Bajamos. Perro boca abajo. Y vamos a tabla. Bajamos rodilla, pecho, barbilla. Cobra. Soltamos. Perro boca abajo de nuevo. Derecha arriba. Derecha adelante. Izquierda adelante. Y subimos. Izquierda. Abajo. Rodillas. Abajo. Izquierda atrás. Apoya rodilla, brazos arriba. Bajamos, perro boca abajo. Inhala, tabla. Retengo bajo rodilla, pecho, barbilla. Exhala, cobra. Y perro boca abajo de nuevo. Izquierda arriba. Izquierda adelante. Derecha adelante. Y subimos. Bien, nos quedamos con pies, anchura de las caderas, rótulas, rodillas semiflexionadas, hombros alejados de las orejas, brazos a lo largo del tronco, palmas de las manos mirando hacia mí, cerramos los ojos y nos balanceamos despacito de un lado al otro.
Cada vez nos balanceamos un poquito menos hasta que encontremos el punto en el que estemos cómodos y que el cuerpo no nos pese. Y cuando encontremos ese punto nos quedamos ahí parados, respirando tranquilamente. Bien, abrimos los ojos y empezamos. Vamos a juntar deditos de los pies y talones. Rótulas las llevamos hacia arriba. Muslos apretados, culete apretado, cadera hacia abajo y hacia adelante. Y llevamos brazos hacia la cabeza, mirada al frente, barbilla ligeramente hacia abajo. Tenemos que sentir cómo crecemos hacia el techo. En ningún momento nos tiene que molestar la espalda. Si molestase la espalda, es que estamos forzando la postura o hemos dejado de activar nuestro abdomen. Y ahora sí, si podemos, llevamos un poquito más hacia atrás del techo los brazos sin que nos moleste la espalda. Despacito volvemos al centro y llevamos brazos en cruz como si los brazos quisieran separarse de nuestro tronco. Y bajamos brazos. Vamos a quedarnos con el pie derecho en el suelo. Pierna izquierda, vamos al árbol. Ya sabéis, podemos apoyar el pie en el suelo, en el tobillo, por debajo o por encima de rodilla o hacia la cadera. Y vamos, brazos por encima de la cabeza. Soltando el aire nos dejamos inclinar el tronco hacia el lado izquierdo, hacia la rodilla que está flexionada. Soltando el aire, bajamos el brazo izquierdo hacia nuestra cadera derecha e intentamos llevar nuestro brazo derecho un poquito más por encima de la cabeza. Y despacito, inhalando, volvemos. Y vamos a llevar nuestra pierna izquierda estirada atrás,
y apoyamos deditos del pie y talón izquierdo. Mi pierna derecha hacia el lado derecho de la colchoneta, mi pie izquierdo hacia el lado izquierdo de la colchoneta. Vamos a llevar rodilla derecha flexionada, la cadera mirando hacia adelante, no estamos ahí, estamos aquí. Y llevamos brazos estirados. Mi cadera está hacia abajo y hacia adelante. Y exhalando llevamos el tronco hacia adelante. Vamos a llevar el peso hacia nuestra pierna derecha, vamos a despegar el talón izquierdo y vamos a hacer un equilibrio sobre nuestra pierna derecha. Pierna izquierda elevada. Podemos llevar los brazos hacia adelante o hacia los lados. El pie izquierdo está en puntera. Y exhalando, flexionamos rodilla derecha y volvemos a apoyar deditos del pie izquierdo. Vamos a llevar manos hacia la colchoneta. Vamos a llevar una mano al lado de la otra, la pierna derecha hacia el lado derecho. Vale. Deditos de las manos separados y estirados y empujamos el suelo con nuestras manos. Hacemos esa pequeña chepa, ombligo hacia adentro. Podemos quedarnos con la pierna izquierda, la rodilla elevada, o si vemos que nos cuesta mucho podemos flexionar y apoyar la rodilla izquierda. Intentamos que no se abra mucho hacia el lateral nuestra pierna derecha. Y según estamos aquí vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, que nuestros deditos del pie izquierdo vayan deslizándose hasta el dedito gordo del pie y vuelvan hacia atrás. Movimientos muy lentos. No hay que forzar el movimiento, que sea despacito. Y nos quedamos aquí. Apoyamos de nuevo deditos del pie izquierdo. Y vamos a llevar nuestra rodilla derecha abriendo y cerrando. Vale, nos quedamos y apoyamos, si podemos, antebrazos en la colchoneta. Si vemos que no podemos, apoyamos solo un antebrazo o nos seguimos quedando aquí. Y lo mismo de antes, hacia adelante y hacia atrás. Vale, apoyamos rodilla izquierda, apoyamos brazos, activamos deditos del pie izquierdo y apoyamos un poquito más hacia adelante nuestro pie izquierdo. Vamos a llevar nuestra pierna derecha completamente estirada, cadera mirando hacia adelante y vamos a llevar nuestro tronco lo más cerquita posible a nuestra pierna derecha. Las manos pueden ir hacia la pierna, el pie o hacia el suelo. Despacito flexionamos rodilla derecha, inhalamos y nos incorporamos. Y exhalando vamos a llevar mano derecha hacia adelante, izquierda atrás. Y vamos a llevar nuestra pierna izquierda
un poquito más atrás y en este caso abrimos nuestra cadera mirando hacia el lateral, hombros y cadera mirando hacia ese lado. Nuestro pie izquierdo que esté perpendicular a nuestro pie derecho. Miramos a la mano derecha. Intentamos observar que nuestra rótula esté en la misma dirección que el dedito gordo del pie, que no tengamos la rodilla hacia un lado y el pie, el dedito gordo, hacia el otro. Inhala, brazo derecho arriba. Y exhala, llevamos el brazo derecho un poquito más hacia atrás y hacia el techo, mirando a la mano derecha. Exhala, vuelve al centro. Y llevamos mano derecha hacia el suelo o podemos llevar codo derecho a pierna derecha, brazo izquierdo por encima de la cabeza. Despacito, inhalando, volvemos arriba y estiramos por completo la pierna derecha. Seguimos con hombro y cadera mirando hacia adelante. Brazos en cruz, inhala y exhala y lleva el tronco hacia adelante lo más que puedas, no que llegues al tope. Bajamos, mano derecha hacia pierna derecha, mano izquierda hacia el techo. Mis hombros y cadera siguen mirando hacia esa dirección, no están mirando hacia el suelo. Exhalando, flexionamos rodilla derecha y nos incorporamos. Vamos a dar un pequeño pasito hacia adelante con el pie izquierdo y vamos a llevar nuestra cadera ahora mirando hacia adelante. Y damos brazos en cruz, inhala y exhala, lleva brazo izquierdo hacia la pierna derecha, mano derecha detrás de la espalda. Volvemos, inhalando y exhalando, vamos a llevar manos hacia el suelo. Flexionamos rodilla derecha y perro boca abajo. Inhala, vamos a tabla. Bajamos rodilla, pecho, barbilla. Cobra. Exhala, perro boca abajo. Inhala, derecha adelante. Y exhala, derecha adelante, izquierda adelante. Vamos a llevar los pies a la anchura de las caderas y los deditos ligeramente hacia afuera y bajamos nuestra cadera. Que los talones no se despeguen del suelo. Y apoyamos manos en la colchoneta. Inhala, estira piernas. Exhala, ve juntando despacito piernas. Inhala, nos incorporamos. Y exhala. Bien, vamos ahora con la parte izquierda. Vamos a llevar pies a anchura de las caderas.
Rótulas hacia arriba, muslos apretados, culete apretado, cadera hacia abajo y hacia adelante. Entrelazamos deditos de las manos al buen índice y pulgares. Y elevamos brazos arriba, inhala. Si podemos, llevamos un poquito más hacia atrás y hacia el techo los brazos sin que nos moleste la espalda. Y volvemos. Llevamos brazos en cruz, deditos de las manos hacia el suelo y un poquito más hacia atrás. Activamos las escápulas. Y exhalando, bajamos brazos. Nos quedamos con el pie izquierdo en el suelo. Pie derecho, vamos al árbol. Abrimos ahí hacia el lateral. Podemos apoyar el pie en el suelo, en el tobillo, por debajo o por encima de rodilla o hacia la cadera. Brazos por encima de la cabeza. Soltando el aire, vamos a llevar el tronco ligeramente hacia la parte derecha. Y exhalando bajamos, brazo derecho hacia la cadera izquierda, brazo izquierdo sigue por encima de la cabeza. Inhalamos, nos incorporamos y exhalar, llevamos pie derecho atrás, apoyamos deditos del pie y talón. Vamos a llevar cadera hacia adelante, brazos arriba, estamos en guerrero 1. El pie izquierdo hacia el lado izquierdo de la colchoneta, pie derecho al lado derecho de la colchoneta. Cadera mirando hacia adelante, cadera hacia abajo y hacia adelante, no estamos ahí, quedamos la lumbar. Y exhalando llevamos el tronco hacia adelante. Llevamos todo el peso hacia nuestra pierna izquierda, despegamos nuestra pierna derecha, nos quedamos ahí en equilibrio, pierna derecha arriba. Podemos llevar brazos hacia adelante o brazos en cruz.
Pie derecho en puntera. Y exhalando, flexionamos rodilla izquierda, manos a la colchoneta y apoyamos deditos del pie derecho. Vamos a llevar el pie izquierdo un poquito más hacia la izquierda, manos a la colchoneta, una al lado de la otra, a la anchura de nuestros hombros. Deditos de las manos separados y estirados. Empujamos al suelo con las manos y nos mantenemos ahí. Si vemos que aquí nos cuesta mucho, podemos apoyar la rodilla derecha en el suelo. Y vamos a movernos despacito hacia adelante y hacia atrás. Movimientos muy lentos. Nos quedamos y abrimos y cerramos pierna. Vale, nos quedamos y bajamos antebrazos a la colchoneta si podemos. Si vemos que aquí no aguantamos, podemos apoyar solo un antebrazo o si no podemos tampoco aquí, nos seguimos manteniendo con manos apoyadas en el suelo. Recordad que podéis apoyar también la rodilla en el suelo. Y movemos el tronco hacia adelante y hacia atrás, el cuerpo. Movimientos lentos. Muy bien, nos quedamos, apoyamos rodilla derecha, apoyamos manos, activamos bien deditos del pie derecho y nos incorporamos. Acercamos un poquito más el pie derecho y estiramos por completo la pierna izquierda. Nuestra cadera que mire hacia adelante y vamos a llevar nuestro tronco lo más cerquita posible hacia la pierna izquierda. Las manos pueden ir hacia la pierna, el pie o hacia la colchoneta. Y exhalando, flexionamos rodilla izquierda y nos incorporamos. Vamos a llevar hombros y cadera mirando hacia este otro lado y vamos a abrir un poquito más nuestra pierna derecha hacia atrás. El pie derecho perpendicular al pie izquierdo. Hombros y cadera, miran hacia este lado, brazos en cruz, mano izquierda hacia adelante, mano derecha hacia atrás. Miramos a la mano izquierda. Que nuestra rodilla esté alineada con el dedito gordo del pie izquierdo. Inhalamos, brazo izquierdo hacia el pecho. Y exhalamos el brazo izquierdo un poquito más hacia atrás y hacia el pecho.
podemos llevar codo izquierdo encima de la rodilla izquierda, brazo derecho por encima de la cabeza, hombros siguen mirando, hombros y cadera hacia aquella dirección, o podemos bajar mano hacia la colchoneta. Despacito, volvemos, nos incorporamos y estiramos pierna izquierda por completo. Cerramos un poquito, pero muy poquito, la pierna derecha. Volvemos a llevar hombros y cadera mirando hacia el lado, brazos en cruz. Inhala y exhala, lleva el tronco hacia adelante. Y una vez que llegues al tope, bajamos mano izquierda hacia pierna izquierda, mano derecha hacia el techo. Mi cadera y mis hombros siguen mirando en aquella dirección. No miran hacia el suelo. Y exhalando, flexionamos rodilla izquierda y nos incorporamos. Llevamos un poquito más cerca nuestra pierna derecha y la cadera que mire ahora hacia adelante. Llevamos brazos en cruz. Y exhalando, llevamos brazo derecho hacia pierna izquierda, mano izquierda detrás de la espalda. Miramos a nuestro hombro izquierdo. Y volvemos, inhala. Y exhalando, llevamos manos hacia el suelo. Llevamos pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, perro boca abajo. Deditos de las manos separados y estirados. Inhala, vamos a tabla. Retengo bajo rodilla, pecho, barbilla. Exhala. Inhala, cobra. Y exhala, perro boca abajo. Inhala, izquierda arriba. Exhala, izquierda adelante. Derecha adelante. Y separamos los pies a la anchura de la colchoneta. Deditos mirando hacia afuera y bajamos nuestra cadera. Que los talones apoyen en el suelo. Despacito apoyamos manos en el suelo, inhala, estira piernas. Y exhala, vamos juntando despacito. Inhala, incorpórate. Y exhala, bajamos brazos. Vale, vamos a ir a la colchoneta. Vamos a llevar las rodillas hacia el suelo. Vamos a llevar brazos hacia adelante, descansamos aquí un poquito. Si vemos que nos cuesta mantenernos aquí, con piernas juntas, podemos separar rodillas.
Y despacito, inhalando, nos incorporamos. Vale, vamos a sentarnos sobre nuestra pierna derecha. Vamos a llevar rodilla derecha flexionada en 90 grados, izquierda por detrás. Brazos al lado de la rodilla y del pie. Inhalamos y exhalando llevamos el tronco hacia adelante. Inhala, vuelve atrás. Exhala, adelante. Inhala atrás. Exhala, adelante. Atrás. Exhala. Y atrás. Y exhala, nos quedamos. Inhala, vuelve al centro y exhala. Vamos ahora a llevar brazos, el brazo derecho hacia atrás. Inhala y exhala, hacemos una pequeña torsión de tronco, miramos a nuestro hombro derecho. Vuelve al centro y exhala, vuelve otra vez la torsión. Inhala. Exhala, vuelve otra vez. Inhala. Exhala. Y última. Inhala y exhala. Vale, volvemos al centro. Y llevamos mano derecha hacia adelante. Exhala, lleva mano derecha hacia atrás. Apoyamos antebrazo. Inhala, brazo izquierdo por encima de la cabeza. Empujamos el suelo con nuestra mano derecha para que el hombro se despegue de nuestra oreja derecha. Inhalando, volvemos en círculo. Y exhala, cambiamos. Llevamos izquierda hacia adelante, derecha atrás. Manos al lado de la rodilla y de la planta del pie. Inhala. Exhala, vamos hacia adelante. Inhala atrás. Exhala, adelante. Inhala atrás. Exhala, adelante. Atrás. Exhala. Y adelante. Perdón, y atrás. Y adelante. Nos quedamos. Volvemos, inhala y exhala. Vamos a llevar ahora mano izquierda detrás y mano derecha hacia el lado izquierdo. Inhala y exhala, miramos al hombro izquierdo. Inhala, volver. Exhala, mira al hombro izquierdo. Inhala. Exhala, hombro izquierdo. Inhala, exhala y última y exhala. Inhala, llevamos brazo izquierdo hacia adelante,
Y exhala, brazo izquierdo atrás. Apoyamos el antebrazo izquierdo. Inhala, brazo derecho por encima de cabeza. Y exhala, miramos a nuestra mano derecha. Nuestro brazo izquierdo empuja al suelo para que nuestro hombro izquierdo se despegue de la oreja. Inhala, volvemos, bracitos por delante. Y exhala, vamos a llevar ahora pierna derecha adelante. Juntamos planta con planta del pie. Vamos a llevar manos o hacia los deditos de los pies o hacia nuestros tobillos por debajo, donde estéis más cómodos. Inhala y exhala, lleva el tronco hacia adelante. No hace falta forzar hasta donde lleguemos. Inhala, volvemos. Y exhala, nos tumbamos en la colchoneta. Nos quedamos con rodillas flexionadas. Espalda completamente apoyada en el suelo. Vamos a llevar los talones lo más cerquita posible a nuestra cadera. Inhala, elevamos cadera arriba. Y exhala, bajamos. Inhala, eleva cadera. Exhala, bajamos. Un momento, no arqueamos la lumbar. Inhala, eleva cadera. Exhala, bajamos. Y última, eleva cadera. Eso de cadera. Y exhala, bajamos. Vamos a llevar ahora mano derecha hacia la cabeza. Vamos a inhalar de nuevo, subimos, inhalar. Sube un poquito más. Y exhala, de momento no arqueamos la lumbar. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Y bajamos. Elevamos mano izquierda hacia la cabeza y lo mismo. Inhala, sube. Exhala, baja. Inhala, sube. Exhala, baja. Y última, inhala, sube. Y exhala, baja. Vamos a llevar ahora nuestras manos debajo de nuestra cadera. Inhalamos, subimos. Y ahora sí que vamos a crear nuestra lumbar. Llevamos manos aquí justo debajo de nuestra cadera. Si nos cuesta mantenernos aquí, podemos llevar las manos hacia nuestros pies. Los codos intentamos que estén lo más juntos posible, que no estén muy abiertos, sino que estén lo más cerquita posible. Y exhalando, bajamos cadera a la colchoneta. Bien, vamos a llevar ahora pies hacia el techo, vamos a la vela.
Vamos a llevar manos debajo del culete y subimos piernas hacia el techo. Podemos quedarnos ahí, piernas en 45 grados, deditos de los pies en puntera, o podemos intentar subir un poquito más, manos hacia las lumbares. Los codos no están muy abiertos, sino que los intentamos cerrar lo más que podamos, que el peso vaya hacia nuestros hombros y subimos piernas hacia el techo. Dejamos caer los pies hacia la cabeza despacito. Si mis pies tocan el suelo, puedo estirar brazos. Si mis pies no tocan el suelo, me quedo con manos apoyadas ahí en mi lumbar. Intentamos llevar nuestras rodillas un poquito más cerca de las orejas. Despacito, bajamos poco a poco pies en la colchoneta. Muy despacito, bajamos y flexionamos rodillas. Nos quedamos con la espalda apoyada en el suelo por completo. Rodillas flexionadas, pies apoyados en el suelo. Palmas de las manos hacia arriba. Y podemos estirar pies, estiramos piernas, dejamos que los pies caigan hacia los lados de la colchoneta, brazos un poquito más alejados del tronco, a lo largo de nuestro cuerpo, palmas de las manos hacia arriba, cerramos los ojos y respiramos despacito por nariz y echamos el aire por nariz. Respiramos, cogemos aire en 1, 2, 3, 4, suelta 1, 2, 3, 4, coge 1, 2, 3, 4, 5, suelta 1, 2, 3, 4, 5, coge 1, 2, 3, 4, 5, 6, suelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, coge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, exhala 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inhala 1, 2, 3, 4, 5, exhala 1, 2, 3, 4, 5, coge 1, 2, 3, 4, suelta 1, 2, 3 y 4. Cogemos una respiración bien profunda. Y soltamos el aire muy poquito a poco.